con salarios e impuestos aquí en Alemania, que es un tema que es bastante importante. Un vocabulario que hay que manejar referente al salario, como es el salario bruto y el salario neto. Y me gustaría iniciar con esa parte porque sé que ya algunos han estado en mis webinars anteriores y no me gustaría como repetir información. Entonces vamos a iniciar. Esta calculadora la pueden encontrar fácilmente en internet, la pueden buscar como calculadora de impuestos aquí en Alemania. Y acá en Alemania se manejan dos definiciones. Uno que es el salario bruto y otro que es el salario neto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nos contratan aquí en Alemania, siempre nos van a colocar el salario bruto. ¿Qué quiere decir? Si a ti te contratan por un salario que voy a tener aquí de ejemplo de 3.000 euros, ese es el salario que va a estar en tu contrato, pero no tiene incluido el descuento de los impuestos, ¿sí? Acá hay varios tipos de impuestos y dependiendo dónde caigas tú, asimismo van a ser las deducciones. Por ejemplo, aquí en Alemania, normalmente cuando entramos aquí a trabajar, entramos con el Steuer clase 1, el número de impuestos número 1 y ese es el más alto. Aquí se pueden pagar hasta 45% de tu salario bruto, ¿sí? Ya si tú vienes con hijos, si estás casado, ya esos impuestos obviamente van a disminuir, entonces ahí ya entras en una categoría diferente que es Steuer clase 3 o el número de impuestos 3 y allí los impuestos son menos, es un 20 a un 25%. Si las personas tienen 5 hijos o más de 5 hijos, este salario bruto les queda exactamente neto. Eso solo es para las personas que tienen 5 hijos o más de 5 hijos. Aparte de eso, por cada hijo hay una ayuda acá que da el Estado que se llama el Kindergeld. Ese Kindergeld actualmente varía según cada estado y puede oscilar entre 250 euros hasta 260 euros por hijo, ¿sí? Ya después del segundo hijo entran a pagar porcentajes, pero no es mucho lo que descuentan en el porcentaje inferior después del segundo hijo. Pueden ser 10 euros, 15 euros menos de diferencia. Esto para que lo tengan en cuenta porque al momento de nosotros firmar un contrato con una clínica, con una empresa, o sea, con nuestro empleador, tenemos que tener en cuenta todos esos datos para que nos clasifiquen bien en un nivel de impuestos. Entonces, esta es una calculadora y les voy a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, un profesional ahorita está ganando más o menos aquí en Alemania un salario promedio sin experiencia, que entre, o sea, sin experiencia, con el estufe más bajo en nivel profesional. Vamos a hablar por lo menos del área de la salud, de enfermería, unos 3.700 euros bruto, ¿sí? Aquí está para que calcules al año y para que calcules al mes. Aquí ejercicio contable, pues en el 2025, que es el año que estamos, cantidad libre de impuestos. Acá hay algunas empresas que te dan un bono y ese bono tiene que decir libre de impuestos. Cuando dice libre de impuestos te llega exactamente lo que te dice el bono. Por ejemplo, en mi caso, a mí me dan un bono de 50 euros libre de impuestos. ¿Sí? O sea que eso no se pueden tocar, pero sí aumenta mi salario neto, que es lo que realmente yo recibo. Categoría fiscal. Acá van a estar las diferentes categorías, que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La 1 es la más alta y esa es la que voy a colocar porque esa es la que sí o sí entrarán ustedes ingresando aquí a Alemania, excepto en los casos que entran ya con el hijo y con el esposo, entonces sería Steuer clase 3 o 3, que se pagan menos. Acá pertenece a una iglesia, sí o no. Es importante
colocar si se pertenece y si se declaró al momento de hacer el registro inicial aquí en Alemania, porque también se pagan impuestos a la iglesia, ¿sí? Y eso normalmente es entre el 8 y el 9% de tu salario. Cuando tú te registras aquí en Alemania, debes de decir si eres católico, si eres cristiano o sencillamente dices que no perteneces a ninguna religión. Si dices que sí, te van a deducir ese extra de tus impuestos, de tu salario bruto. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Por lo general, la gente dice no. Sí, si va a una iglesia, pues da su diezmo o su ofrenda y listo. El estado en el que vas a trabajar. Aquí están todos los 16 estados que se encuentran en Alemania y donde tú vas a entrar a trabajar, entonces debes de tener en cuenta el estado. Vamos a dejar aquí Baden-Württemberg, que es el que está aquí por defecto, y la edad. ¿Cuántos años tienes? La edad también influye en la categoría de impuestos. Entonces vamos a colocar mi edad, que son 38 años, y degradación por hijos. ¿Tienes hijos, sí o no? En el caso de que tengas hijos, pero no están aquí contigo en Alemania, tienes que colocar sí, pero no puedes degradar nada, porque aún no están aquí en Alemania contigo. ¿Sí? En el momento que ellos lleguen aquí a Alemania contigo, entonces aquí te van a colocar 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y esto porque viene así como en decimales porque a veces la degradación por hijos va conjunta con el papá, o sea, ese Kindergeld o ese salario o esa ayuda para el hijo de los 255 se puede dividir entre mamá y papá. Normalmente eso siempre lo toma la mamá, entonces se coloca uno. Si tienen dos hijos, entonces dos, tres, cuatro y cinco. Si ven, llega solo hasta cinco, porque ya después de cinco queda exactamente el salario neto más las ayudas. Le vamos a colocar que se tiene uno o prácticamente degradación cero, porque no es lo normal que la gente llegue acá con hijos o el que no tiene hijos, ¿no? Vamos a colocar acá cero. Esto que aparece acá de seguro de salud, normalmente es el seguro de responsabilidad civil, ¿sí? O sea, el normal, el que se paga normal, la contribución aquí ya el porcentaje lo trae por defecto. Y el seguro de desempleo y de pensiones, pues es obligatorio aquí pagarlo en Alemania. Estos son los seguros mínimos obligatorios que hay que pagar. Aquí en Alemania existe un sinfín de seguros, pero estos son los mínimos obligatorios. Y acá vamos a calcular cuánto realmente te va a llegar a ti. Listo. Entonces acá tenemos que resultado, salario bruto son 3.700 euros mensuales en el ejemplo que colocamos y al año son 44.400 euros. Aquí está todas las deducciones de impuestos, todo lo que tú has pagado, ¿sí? Aquí está la contribución a pensiones, a seguro de desempleo, seguro de salud, seguro de dependencia y la contribución de la seguridad social. En total, las deducciones son todo esto que tú ves acá, ¿sí? De 44.400, de 44.000 euros 400 te van a descontar casi 10.000 euros al año. Y el salario neto, lo que te va a llegar a tu cuenta con Steuer clase 1, o sea, el de impuesto más caro, que es el de soltero, sin hijos, sin perritos, sin nada, es 2.746,65 centavos. Y un neto, recuerda que de esos 44 al año de 32.959,80. ¿Sí? Esto lo pueden hacer al momento que ya ustedes tengan su contrato laboral aquí en Alemania. Se van a una calculadora de impuestos. Siempre coloquen el impuesto número uno si no vienen con familia y con hijos. Es importante que tengan en cuenta toda esa parte de impuestos. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, listo, te vas a ganar 4.000 euros, te vas a ganar 5.000 euros, te vas a ganar 6.000 euros, pero a eso
toca descontarle los impuestos. Alemania es uno de los países que más se paga impuestos, pero claramente también se ven en la calidad de vida, en la salud. Acá, cuando hablamos de calidad de vida, tú perfectamente con 100 euros puedes hacer un mercado para 2 semanas, entonces realmente sí alcanza, o sea, en efectos de todo lo que es estilo de vida como tal. Los colegios se pagan también dependiendo de lo que tú ganes y eso me parece que es justo que no todos pagamos el mismo costo, por así decirlo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o puedo continuar con lo que es homologaciones. Tal vez yo para mencionar que, bueno, de la parte de los impuestos, mucho va para que ustedes puedan como vivir mejor, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sistema social que es dicho en Alemania cuando alguien se queda sin dinero, sin trabajo, tenemos el Arbeitslosengeld 1, el Arbeitslosengeld 2, etcétera. Todo eso se paga con esas cosas, la educación, tener un seguro de salud que son muy buenos en Alemania. Eso es algo creo que se puede destacar y que es muy bueno. Sí, por ejemplo, el Arbeitslosengeld 1, ese seguro, tú lo pagas sí o sí obligatoriamente dentro de tu nómina. Entonces, si en algún momento por X o Y motivo tú te llegas a quedar desempleado, pasas cierta documentación a la Agencia Federal de Empleo y ellos te van a dar hasta el 67% de tu salario neto mientras consigues el empleo y aparte de eso vas a tener capacitaciones y demás. Normalmente aquí la gente no demora 12 meses en conseguir nuevamente un empleo y mucho menos si es de profesiones que están altamente demandadas aquí en Alemania. eh, pero es una garantía, o sea, es una garantía que se tiene de que vas a tener un ingreso mientras te encuentras desempleado. O lo que pasa con todo lo que son las mamás aquí, lo del Elternzeit, eh, recibes un salario y todos esos salarios salen de esos impuestos que tú pagas, ¿sí? Porque para recibirlos tuviste que haber cotizado mínimo 12 meses atrás antes de quedar embarazada. Entonces son beneficios extras. Y bueno, ahora sí los escucho si tienen alguna pregunta. Yo tengo una duda. Sí, dime, Russell. El seguro médico que se cubre, ¿qué tanto cubre? El seguro médico, ¿te refieres específicamente a qué seguro? ¿Al de cuando vienes de turismo o al que cuando ya estás Ah, trabajando aquí en Alemania? sí, pero cuando yo estoy trabajando, el seguro médico. Seguro médico te cubre todo, 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 todo lo que tiene que ver con enfermedades que están registradas. ¿Tú de qué país eres? De México. De México, listo. Tú en México, imagino que pagas un seguro donde tú pagas mensual, te debitan de tu nómina y vas a un hospital. Sí, Listo. Es igual, pero hay cosas que no te van a cubrir. Por ejemplo, lo que son llamados eh, cosas cosméticas o estéticas, ¿sí? Por ejemplo, si tú te quieres hacer una operación de los ojos, eso no está cubierto aquí en Alemania. Sí puedes usar gafas o lentes. Eso lo tienes que costear tú. Todo lo que tiene que ver con ortodoncia, por lo menos en mi caso, que tengo ortodoncia, eso lo tienes que pagar tú porque está considerado estético. Pero claramente, si tú te enfermas gravemente de un cáncer, Dios no lo quiera, si tienes alguna enfermedad terminal como renal, tienes que entrar en diálisis. Si tienes que pagar enfermedades de alto costo, todo eso lo cubre el Estado. Si, por ah, ejemplo, ok. en México cuando vas al médico o, por ejemplo, a las similares, etcétera, tienes que pagar tu consulta, ¿sí? En Alemania no. Y el médico es gratis. Sí, aparte de eso, también tienes algo que se llama aquí, que es un Express Tunde. Tú puedes ir, llamar al médico que tú desees, ¿sí? No estás obligado a asistir a uno específico.
puedes cambiarte de médico si ese médico tiene una plaza. Pero con esta medida de una Express Tunde, tú puedes ir y hablar con el médico en cierto tiempo y comentarle tu caso, ¿sí? Y tener una solución como pronta para ese problema de salud que en el momento tienes. Aquí en Alemania ahorita por la misma falta de personal hay muchas listas de espera. Sí, por ejemplo, si quieres una cita con dermatología, te va a tocar usar esta mini consulta, por así decirlo, y luego cuando la doctora tenga cupo, te puede tomar como un paciente permanente. Ese es un problema que aquí hay en Alemania, pero es por la misma falta de personal que hay actualmente. Algo también que me gustaría destacar, en Alemania, cuando estás enfermo o cuando tienes el seguro de salud, no solo es para ir a un médico general, también cuando quieres ir a ver a un psicólogo, hacer terapia, etcétera, todo eso también está incluido, o sea, la salud mental también está cubierto. Lo digo porque yo vi que en muchos países poder visitar a un psicólogo cuando uno no se siente muy bien puede salir muy, muy, muy costoso. En Alemania, con tu seguro de salud, puedes tomar terapia sin tener que pagar nada aparte. Y muchos de los agentes que dan esas, ¿cómo se llama? Contratos de seguro de salud, también tienen como muchos extras. Por ejemplo, tratamientos homopáticos, si quieres ir a hacer deporte, etcétera, tienen como muchas cosas extras que te están financiando que te pueden ayudar. Incluso yo veo mucho que cuando trabajas y tienes algo, tienes el derecho también a una rehabilitación. Sí, eso también está financiado de seguro de salud, dependiendo a las cuestiones que tiene cada uno. Ahí depende y varía realmente del seguro de salud que uno elige, pero también en el internet para eso luego hay como calculadoras donde puedes ver los beneficios. Por ejemplo, yo que viajo mucho, hay muchas como vacunas que uno se puede hacer para viajes, que es recomendable. En Alemania todo eso también te pagan o te den al menos una parte. Por ejemplo, también cuando quieres ir al dentista, las limpiezas dentales muchas veces también te pagan una gran parte de eso, ¿sí? Y te queda como muy, muy económico. O sea, son varias extras que pueden investigar que yo como ahora estoy viviendo en Latinoamérica, puedo decir que eso no está incluido, pero en mi país tienen todo incluido y sin tener un seguro privado. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta referente a salario para iniciar con todo lo que es el tema de la homologación? Bueno, si no hay más preguntas, los invito a que escaneen este código QR y me siguen en las redes sociales. Estoy montando muchas entrevistas y personas que ya están aquí trabajando en Alemania contando sus testimonios y cómo lo lograron y cuánto tiempo demoraron y demás. Aparte de eso, mucha información completamente gratuita que les sirve para su proceso de homologación. Entonces, denle aquí la fotico, escaneen y síganme. Bueno, vamos a iniciar con todo el tema de profesiones reguladas y no reguladas aquí en Alemania. Para nosotros hablar de profesiones reguladas y no reguladas aquí en Alemania, cuando hablamos de profesiones reguladas, quiere decir que tú necesitas un permiso estatal del Estado para poder trabajar, como por ejemplo lo que son los médicos, los enfermeros, fisioterapeutas, ingenieros, necesitan un permiso, sí, los docentes un permiso sí o sí estatal para poder ejercer. O sea, tienen que hacer todo el proceso de homologación. ¿Cuánto dura ese proceso de homologación? Está durando aproximadamente 12 meses o hasta 14 meses en algunos estados. Todo el proceso completo, ¿sí? De meter la documentación, de hacer las traducciones, las apostillas, legalizaciones, los tiempos de aquí y hasta se incluyen los tiempos del visado. Esto hay que tenerlos en cuenta porque no es un proceso que es corto, es un proceso que es largo, que requiere paciencia, que requiere de esfuerzo en recolectar toda la documentación y también un esfuerzo económico, porque las apostillas, las traducciones y todo lo que tienes que ir a sacar el documento, eso genera un gasto oculto que es el transporte, el pago de esos documentos, entonces hay que organizarse también a nivel monetario. Lo digo porque yo también pasé por ese proceso. Yo soy enfermera profesional homologada aquí en Alemania. Mi esposo es médico especialista ginecólogo que también está atravesando por todo el proceso de homologación.
aquí en Alemania, entonces sabemos de antemano lo que es hacer este proceso y lo demorado que es y lo tedioso que es y lo burocrático que es. Entonces hay que organizarse muy bien, tener metas claras y realistas y sobre todo asesorarse muy bien para no perder tiempo en este proceso, ya que esto es vital, ¿sí? En este proceso que es tan largo pueden pasar miles de cosas, puede ser que te desmotives porque de pronto el idioma no te da, ¿sí? Puedes tener la documentación todo completo, inclusive ya tenemos gente que está homologada aquí en Alemania con nosotros, pero el idioma aún no lo tiene completo, está frenado en entrevistas, se siente bloqueado con el idioma y todo eso es completamente normal, pero hay que avanzar, ¿sí? Hay que avanzar, hay que conseguir una buena ayuda idónea que nos ayude a romper esa barrera y poder terminar el proyecto de vida que nos planteamos desde el inicio. Eso en las profesiones reguladas. En las profesiones no reguladas aquí en Alemania no quiere decir que no sea burocrático ni que sea tedioso, lo es, solamente que en algunas profesiones van a necesitar algo que se llama una evaluación de título y la o la equivalencia del título. Y esta es con menos pasos porque no tienes que traducir ni apostillar ni legalizar documentos. Hay que subirlo a una página que se llama Anabi y hay que hacer el pago de la tasa en esa misma página. Hay que tener en cuenta las profesiones que se puede hacer de esta forma. Se demora unos 3 meses en dar respuestas, te entregan un certificado claramente completamente en alemán que te va a permitir trabajar y estudiar aquí en Alemania, o sea, seguir formándote. Entonces, este proceso es mucho más corto. Está demorando aproximadamente unos 6 meses, 3 meses en recoger toda la documentación que ellos piden para montar y los otros 3 meses en la espera que ellos toman. Después de esto también que viene todo el tema del visado y en el visado también son como 1 mes o 2 meses más aproximadamente, ya teniendo en cuenta que durante esos 3 meses de espera que se está esperando la evaluación de tu título por la página de Anavi, ya se ha adelantado todo el tema de documentación del visado y del idioma y demás, cosas que solamente quede sacar la cita en la embajada. Todo esto se hace con una buena ayuda idónea, con una asesoría bien organizada para que se puedan cumplir los tiempos. Y de igual forma, aquí en profesiones no reguladas no te van a pedir un nivel de idioma certificado. ¿Qué quiere decir? Que no te van a exigir un B2 de alemán, un B1, un A2 por el marco de la Unión Europea. No lo tienes que entregar, pero para poder trabajar aquí en Alemania, claramente tienes que hacer una entrevista, tienes que hablar alemán, entonces sí o sí, de igual manera tienes que estudiar y eso igual te lo dicen en las páginas oficiales, que el hecho de que no te lo pidan no quiere decir que no tengas que saber alemán para poder estudiar y aplicar acá en Alemania. Si tu objetivo final es hacer un máster aquí en Alemania, este proceso de la evaluación testimonial es ideal porque allí mismo en la evaluación te sale que puedes hacer un máster, puedes hacer un estudio posterior y aquí ya el nivel de idioma cambia automáticamente porque para tú inscribirte aquí en Alemania en una universidad, adivina que todas las clases son en alemán, entonces debes de tener un C1 de alemán para poder entrar a una universidad. Entonces ya eso va a depender mucho de cómo quieres hacer el proceso y qué quieres hacer aquí en Alemania, si quieres trabajar, si quieres estudiar y posteriormente trabajar o venir a hacer un magíster. Bueno, ya eso ya depende de cada caso individual. En las profesiones reguladas, olvidé decirles que sí o sí se necesita un B2 para homologar y en algunas profesiones, como en algunos estados de medicina, y en docencia van a pedir C1 de alemán. El proceso de homologación, bueno, ya les hablé un poco de eso en la diapositiva pasada. Va a depender, ¿no? Si es una profesión regulada o no regulada con los tiempos. Así que voy a pasar a la siguiente. Consejos para encontrar empleo aquí en Alemania. Claramente el idioma.
Sí o sí, prepararse para esas entrevistas, tratar de estudiar lo que más puedan desde su país de origen, tener toda la documentación como la piden aquí en Alemania, tener una excelente hoja de vida según los estándares aquí alemanes, una buena carta de motivación, tener un buen perfil. Eso de verdad que impresiona y coloquen una foto profesional si van a colocar fotos en la hoja de vida, por favor. O sea, tómense el trabajo de ir a uno de estos sitios y tomarse una foto bien chévere para su hoja de vida porque eso de verdad que les da un punto positivo. Aunque muchas empresas digan que la foto no es importante o algunas digan que no es necesario colocar foto, créanme que de verdad hace mucho la diferencia colocar una muy buena foto, especialmente si son de profesiones reguladas. Meterse a páginas oficiales o directamente, por lo menos si son de la salud, meterse a clínicas, hospitales, praxis donde deseen trabajar. Si son de ingeniería, buscar páginas de trabajo de ingeniería y aplicar directamente a las empresas. Y bueno, si son de marketing digital, si son administradores de empresa, contadores de hotelería y turismo, docentes, aplicar directamente a las empresas, ¿sí? Hay muchos buscadores de empleo aquí en Alemania. De hecho, en mis redes sociales tengo muchos posts de buscadores de empleo, así que pueden ir y ver con calma y más detalle allá. ¿Cuánto cuesta el proceso? Bueno, el proceso realmente no es un proceso que es barato, es un proceso que es costoso homologar el título aquí en Alemania. Hay algunas empresas reclutadoras, como es en el caso de las enfermeras, que pagan, ¿sí? En el caso de algunos docentes también, últimamente por la misma falta de personal, hay empresas reclutadoras que traen docentes acá a Alemania, especialmente docentes de infantiles, ¿sí? Para todo este centro de quitas y colegios. Entonces, ellos pagan un gran porcentaje de este proceso, pero este proceso no es que sea gratis como tal. Eso siempre me gusta aclararlo. Normalmente siempre tienen que leer la letra pequeña de ese contrato que ustedes firman, porque ahí normalmente dice que se tienen que quedar 2 años o 3 años con la empresa y ya después claramente se pueden ir. O otras empresas dicen que después de terminar el proceso de la homologación deben de quedarse un año con ellos y libran ese dinero. Es una muy buena opción si no cuentas con todo el dinero, pero me he encontrado también gente que no está satisfecha ya estando aquí en Alemania, que firmaron contrato y de pronto el ambiente laboral no es bueno y se tienen que quedar allí 2 o 3 años, o si se van tienen que pagar grandes sumas de dinero o pagar la cláusula que puede ser 17.000 euros, 15.000 euros o 20.000 euros, dependiendo pues de lo que firmaron. Ellos claramente corren con todo, corren con el estudio del alemán, corren con la documentación, con las traducciones y demás. Y yo que hice el proceso completamente sola, que pagué absolutamente todo mi proceso y mi esposo que ha pagado todo su proceso también, ¿sí? Como médico especialista, realmente uno no se gasta todo eso. Yo en mi proceso y realmente porque perdí demasiado tiempo, no estaba bien informada, yo demoré muchísimo en hacer el proceso, porque no tenía dinero, porque perdí exámenes de alemán, ¿sí? Mi B1 fue muy sacrificado, yo lo gané por tile, por partes, entonces gasté mucho dinero. En ese tiempo cada examen costaba 1.000.000 de pesos, estoy hablando del 2020, y yo empecé este proceso en el 2018 y llegué acá a Alemania hasta el 2020. Ya van a ser 5 años aquí en noviembre. eh, Y sacando cuentas con mi esposo, hace como un par de meses atrás, para todo este tema de webinar y explicar, aproximadamente yo me gasté entre 4.000 a 6.000 euros, ¿sí? Porque yo pagué el tiquete de Colombia hasta acá, me traje dinero de pesos a euros, ¿sí? Y costeé lo que más que fue ropa, yo me vine en invierno, me vine en noviembre, época de frío, entonces me tocó adaptarme muy bien y por eso les digo que realmente se organice muy bien en el tema financiero y económico.
Y llegar acá a un país y luego me vine con un B1 y cuando iba a comprar un café no era capaz de comprar el café porque no me sentía con el nivel B1 que traía porque yo solamente estudié para pasar el examen, ¿sí? No estudié el vocabulario cotidiano como tal, el de la calle. No aprendí a perder el miedo. Entonces me tocaba mirar cómo hacía para comprar el café, cómo hacía para ir al mercado. Era época de pandemia 2020, recuerden. Muchas cosas estaban cerradas, tocaba llamar también. Y cuando apenas estaban abriendo, pues obviamente tú querías salir. En ese momento yo quería, sí, yo quería salir, quería ir a un restaurante, quería ir a comprar, quería irme a tomar una cerveza así en la calle, en una esquina, que eso es muy normal aquí, ¿sí? En un Birgarte. Y no podía porque me daba mucho miedo, estaba muy bloqueada, ¿sí? Entonces, eso uno también tiene que saltar esa etapa, salir de allí mentalmente y hablar, y hablar. Realmente mi alemán mejoró en mi caso cuando empecé a trabajar, cuando perdí el miedo a hablar y a equivocarme, y cuando me di cuenta que si me equivocaba no pasaba nada. Normalmente aquí en Alemania, cuando tú te equivocas y dices algo que está mal, ellos te corrigen diciéndote cómo es y así realmente uno aprende más, ¿sí? Claramente las bases que yo aprendí en mi gramática y demás me ayudaron muchísimo para comprender el idioma porque ya tenía ya unas muy buenas bases gramaticales, pero sí tocaba practicar, practicar en la vida real. Ya hoy por hoy eso es tema del pasado, ¿sí? Ya yo vivo, trabajo aquí en Alemania y me he integrado, considero que me he integrado perfectamente, tanto así que el 19 de enero tengo la cita para pedir el pasaporte alemán, entonces espero qué cita que dame para mí, que, o sea, que todo salga bien para mí, para mi hija. Entonces, son cosas que son positivas y que, bueno, al tener un pasaporte aquí alemán en tan poco tiempo, 5 años, te abre muchas puertas, ¿sí? Y que prácticamente yo ese dinero que invertí ya lo recuperé en esos 5 años hace rato. Y bueno, aquí en esta presentación corta, porque quiero darle el espacio a Natalia también para que nos hable acerca de todo el tema tan importante que es el idioma, quiero responder un par de preguntas las que tengan. Así que bueno, los escucho. Escucho si tienen preguntas o Natalia puede hablar. Buen día, tengo una pregunta. Hola, Melissa. Eh, ¿Cómo estás? Buen día. Mi pareja ya está en Alemania, él ya tiene su permiso de residencia, digamos, porque es electricista. Entonces estamos como en proceso pues, de hacer la Reunificación. reunificación. Aún así, yo podría aplicar, digamos, pues yo soy auxiliar de enfermería aquí en Colombia, no soy enfermera profesional. Digamos que ese es otro proceso o uno podría irse primero con la reunificación, no sé, y allá hacer el proceso para la enfermería o no. ¿Cómo sería más factible? Sí, auxiliares de enfermería nosotros hemos homologado varias. Es una profesión que en algunos estados está regulada, en otros no. Pero sí se puede hacer el proceso. Puedes venir y trabajar acá en Alemania de auxiliar de enfermería y tienen una ventaja muy grande, es que después de estar un año trabajando en algún hospital o una clínica universitaria, pueden hacer el proceso de los 3 años y ser enfermeros acá, ¿sí? Entonces el sueldo mejora mucho, las actividades realmente son más parecidas a las que haces actualmente en Colombia. Acá la enfermería profesional, como tú la conoces, en Colombia hace más énfasis aquí al cuidado. Entonces créeme que te vas a sentir 100% más identificada. Para nosotros, cuando llegamos acá, los enfermeros profesionales, es un choque grande, especialmente los que venimos de Colombia, porque somos más administrativos que asistenciales.
Entonces, acá un auxiliar de enfermería le saca mucho provecho al sistema realmente. Entonces, sí puedes hacer el proceso y te recomiendo mínimo tener un nivel de alemán B1, que para la reunificación familiar sí o sí tienes que tener un A1 aprobado. Sí, ya tengo mi A1 certificado, estoy haciendo mi A2 y pues espero Listo. continuar. Perfecto. En cuanto desees hacer el proceso, te puedes poner en contacto conmigo. Gracias. Con todo gusto. ¿Hay más preguntas? Hola, buenas, Buenas, Leo, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por la exposición, amiga. Bueno, nosotros somos venezolanos, mi esposa es odontóloga y queremos hacer el proceso. Quería saber cómo era en el caso de los odontólogos. Ella está aquí también escuchando. Ella hizo un posgrado en Brasil, en implantología oral, y dio Ujú. clases en la universidad en Venezuela por 14 años. O sea, ella tiene experiencia en el área. Bueno, en el caso de los odontólogos es una profesión que es regulada. Se necesita mínimo un B2, hay que hacer una FCP, un estudio del lenguaje técnico de odontología como tal, y luego le van a entregar un permiso temporal de trabajo por 2 años hasta que haga todo el tema de aprobación. Ok, entonces ella puede llegar a trabajar con ese permiso de trabajo, pero ya debe tener un B2 Yo y le debe presentar un recomiendo, examen antes. sí, yo le recomiendo que llegue lo más que pueda del el país donde está, que están en Venezuela, ¿cierto? Sí, estamos en Venezuela. Listo, entonces que llegue lo más que pueda hasta un B2 que lo certifique y luego venga acá a Alemania y presente el examen de la FCP. Pero para presentar ese examen ya tuvo que haber metido toda la documentación para iniciar el proceso de homologación aquí en Alemania. Una vez que se meta la documentación, se entregue el B2, el mismo estado le da o el mismo ministerio le da el permiso a ella, o sea, el formato para presentarse a la FCP. Ella Ok, puede viajar acá como turista, presentarse en esos 3 meses, aprobar la FCP y encontrar un trabajo nuevamente de Venezuela que le permita a ella venir directamente con un Berufserlaubnis acá, con un permiso de trabajo. Esa sería como la forma de menos gastar dinero, la ok, que normalmente utilizan todo lo que es la parte de medicina aquí en Alemania, los médicos, odontólogos, veterinarios y químicos farmacéuticos que entran en la misma categoría del mismo proceso de homologación. ujú, Lo que hacen es que se vienen a estudiar acá a Alemania los niveles más intermedios y avanzados, como es el B2, el C1 y el alemán médico, ¿sí? ok, Se ok, vienen a ok, estudiar acá, obviamente para estudiar acá se necesita una cuenta bloqueada, pagar todo el tema ujú, del curso y sale muchísimo más caro, más ok, costoso, ok. ¿sí? Pero lo primero que debe hacer ella es estudiar el alemán y iniciar el trámite de la homologación. Sí, de hecho ya estamos estudiando alemán los tres, nuestra hija de 16 años. Yo te pregunté por ahí por chat, pero no lo viste cómo era el asunto de los impuestos en ese caso. Pero estamos ya estudiando alemán, pues preparándonos para eso, como Bueno, para... tu hija, por ser ya mayor de 14 años, necesita un C1 de alemán, Ok, 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 para porque poder ella, estudiar. sí, claro, porque ella va a entrar acá a un colegio o Ujú, directamente a la universidad o a hacer un Ausbildung. En la embajada ujú. te lo van a pedir. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, si quisiéramos saber más información sobre los procesos de homologación, entonces con ustedes, pues. Muchas Sí, gracias por responder la pregunta. con mucho gusto, Leo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, voy a darle el paso a Natalia para que nos hable acerca del proceso del idioma y bueno, Hola, ¿sí? hola, mucho gusto. Me Hola llamo Santiago. Santiago.
¿Cómo estás? Mucho gusto, un gusto. Hola Nati, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, super. Tengo una pregunta, chicas. Mi anhelo es mudarme a Alemania. Me quedé enamorado del país y quiero mudarme para continuar una nueva vida allá. Es decir, volver a hacer mi vida allá. Sí. La pregunta que yo tengo es, ¿se puede llegar como turista y hacer un proceso directamente al ingreso? ¿De qué país ¿O eres? soy de Ecuador? Ujú. Tengo inglés B2 por motivos laborales. Tuve que certificarme en inglés B2 y esa fue la razón por la que me he podido mover en países europeos. Sin Bueno, embargo, ujú. quería consultarles si es que el proceso se lo puede aplicar no directamente desde el país de origen. Entiendo que el idioma es importante y pues yo ya inicié un proceso muy básico para poder llegar al nivel A1 en alemán. Ahorita yo estoy autoeducándome en mi nivel, digámosle así, A0, ¿ya? Pero quiero llegar a un nivel A1 al momento. La pregunta en concreto es, ¿yo puedo aplicar a certificar mi profesión? Yo soy ingeniero en sistemas, eh, pero entrando como turista en Alemania, ¿o debo de hacerlo directamente desde mi país de origen? Entiendo que en base a mi experiencia como turista en Alemania, entiendo que el idioma se lo puede captar muy fácilmente a través de la vida cotidiana, como tú explicabas, pedir un café, salir a tomar una cerveza, comerte una hamburguesa, ir al supermercado. Fueron situaciones en las que yo también me estuve entre la espada y la pared, porque a pesar de mi inglés, también habían ciudadanos alemanes que preferían el Que solo alemán, es no me alemán. entendían. Correcto. Entonces tuve que algunas veces usar el traductor desde el inglés hasta el alemán, más no desde el español. Entonces mi pregunta en sí, chicas, es, ¿puedo yo entrar como turista, quedarme y hacer el proceso, obviamente con ustedes, para homologar mi título, buscar un empleo y buscar una, no residencia, sino para mudarme allá mientras puedo seguir avanzando los papeles? Porque el paso de económico también es importante. Sí, claro, entiendo, Esa es mi Santiago. pregunta. Chicas, muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo a todos y espero que todos sus sueños se cumplan. Saludos desde Quito, Ecuador, para todos. Mira, tengo varios clientes de Quito, Ecuador. De hecho, tengo reciente una entrevista montada de un enfermero ecuatoriano que está aquí en Alemania ya trabajando en un hospital en Colonia. Te invito a que la veas. Eh, Mira, lo que planteas de venir de turista y quedarte de una vez no es posible legalmente aquí en Alemania, no está dentro de los países que que pueden venir y quedarse, ¿sí? Como está también bien Colombia, Colombia no puede venir y quedarse aquí en Alemania. Tengo un caso reciente de un ingeniero industrial que está aquí en Alemania, que se vino con visa de turista, ya está homologado con nosotros, pero él está haciendo entrevistas laborales ya aquí en Alemania, ¿sí? Entonces, la idea es que se presenta varias entrevistas, que coja la oferta que más le gusta a él como ingeniero, consiga el contrato de trabajo, regrese a Colombia, haga el visado de trabajo y luego ingrese con su visado de trabajo aquí a Alemania, ¿sí? Cuando tú entras acá a Alemania con visado de turista, tienes que presentar tiquete de ida, tiquete de venida, ingresos o sustentos o alguien que te promociona acá en Alemania, que te cubra todo, o tú mismo tener pues tu dinero diario que te piden pues para que puedas ingresar aquí en migración y no tengas ningún inconveniente. Si tú llegas a conseguir un trabajo, porque esa misma pregunta realmente se la planteó el ingeniero que ahorita está acá, así, de esa manera, si él se podía quedar. Yo digo, allí el único que te puede decir sí o no es la oficina de extranjería. Y como Colombia, Ecuador, Perú no está dentro de esos países que
pueden venir y conseguir trabajo y quedarse, no es posible. Lo más seguro que le digan es que no. Y es lo mismo que te digo a ti, te van a decir, no te puedes quedar, el proceso es, regresa, haz el proceso y luego ingresas acá, ¿sí? Eso lo tiene, la última palabra, por decirlo así, es solamente el Ausländer, o sea, la oficina de extranjería, pero lo que está en el papel es lo que es y es no, no te puedes quedar. Entiendo perfectamente la respuesta. Sin Te embargo, invito a igual, hacer el proceso, o sea, exacto. de todo el proceso de homologación, ya aplicar a un visado de empleo, una chance en Carter, venir, quedarte, que esa te da oportunidad para quedarte un año y conseguir empleo tranquilamente y hacer o venir 3 meses como turista, presentarte a entrevistas, regresarte a tu país, hacer todo el proceso de visado porque no es lo mismo. El ingeniero lo que no quería era presentar entrevistas virtuales, sino venir y presentarse él directamente. Y eso sí lo puedes hacer con el visado de turista, sin ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias. Con todo gusto, Santiago. Bueno, Natalia, te doy el paso. Dale, ¿cómo están? Espero que muy bien. Voy a también poner mi presentación. Me avisan si la vean bien. ¿Pueden ver? Sí, Nata, lo puedo ver. Perfecto. Un momento, vamos atrás. Ah, ok. Bien, vamos entonces a hablar ahora sobre aprender el idioma alemán, que va a ser la clave para abrirte esas puertas en Alemania. Ahí quiero destacar que es muy importante la mentalidad. Es dicho, no vea el alemán como un obstáculo, sino como parte de tu nueva identidad que te va a permitir abrirte puertas a muchas oportunidades. ¿Sí? Bien, primero para presentarme para las personas que aún no me conocen y para que conozcan también un poquito mi historia. Yo soy alemana, nativa, y durante la pandemia me quedé atrapada en México sin poder hablar español. Yo de verdad era malísima en idiomas. En la escuela no me funcionó nada de eso, ni el inglés, ni el español. Y de hecho, para poder estar hablando español, ahora como a mí me escuchan, yo nunca tomé un curso de gramática ni nada. ¿Por qué? Porque sinceramente no es mi forma de aprender y adquirir un nuevo idioma. De hecho, cada persona tiene un diferente estilo de aprendizaje y en base a cómo uno adquiere información diferente, será recomendado crear el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí hoy contigo? Porque, bueno, yo soy alemana, sé exactamente de la escasez que estamos viviendo en mi país. También como he vivido mucho tiempo en México y en Colombia, sé también de la desigualdad de los salarios que hay entre mi país y en México o Colombia en profesiones como medicina, enfermería, arquitectos, ingenieros y en general todas las profesiones que hay. Yo soy fiel creyente de que todos que venimos a este mundo venimos a encontrar a nuestro don, nuestro propósito en la vida. ¿Cuál es nuestro don o propósito en la vida? Es encontrar con lo que podemos aportar a los demás. En este caso mío, para mí es enseñar, ¿sí? Entonces yo estoy aquí en este mundo para servir a Dios tras la enseñanza. Un médico está salvando vidas, está curando. Una enfermera da empatía, escucha. Un ingeniero crea hogar donde uno puede vivir bonito con su familia y sentirse en casa. Entonces, todos nosotros que estamos aquí tenemos una profesión que es el reflejo de nuestras habilidades y el don que tenemos que deberíamos traer al mundo. Bien, y bueno, por lo mismo estoy hoy ahora aquí con ustedes para hacerles ver que aprender alemán no tiene que ser difícil, ¿sí? Para que ustedes van a poder hablar alemán como a mí me están escuchando hablar español. Bien, primero me gustaría destacar por qué hablar alemán realmente es tan importante y por qué te abre como puertas teniendo esas llaves en tu mano. Primero para destacar, el alemán es importante para que tú obtengas buenas ofertas de trabajo.
siempre va a ser una negociación de salario, etc. Y solo si tú dominas el idioma, las personas te van a tomar en serio y vas a poder estar en muy buenos puestos de trabajo. Por ejemplo, hemos tenido ahora una enfermera, Tatiana, también está destacada en mi perfil en Instagram. Y ella llegó a Alemania, de hecho, con un B2 certificado, solo que ella no logró hablar alemán, ¿sí? Porque, como ha comentado Caro ahora, muchas personas solo aprenden alemán bajo presión para pasar un examen, pero nunca realmente tienen el idioma mentalizado en su ser. Entonces, ¿qué le pasó a ella? En este caso, ya estaba trabajando en un hospital y casi perdió su trabajo. ¿Por qué? Porque no logró expresarse bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con ella? Destaquemos sus problemas, sus inseguridades, etcétera, y en 4 meses mejoramos su nivel a un nivel tan alto que en lugar de echarla del trabajo, ahora es enfermera jefa en el hospital y ¿cómo se dice? En la área en donde está ejerciendo. ¿Qué significa eso? Mejores ingresos, más responsabilidad, más crecimiento. Ella ahora está manejando todo el equipo en alemán y eso en tan solo 4 meses de mejora, ¿sí? También, como darles un otro ejemplo, yo he visto profesionales, médicos, etcétera, que se van a Alemania de una forma ilegal y terminan en uno de esos refugios de asilo o en fábricas de pollo, etcétera. De verdad, si ustedes han estudiado y tienen una gran profesión, no eligen este camino, porque no es una vida digna y no es recomendable para nadie que ya está viviendo bien en su propio país tomar un camino de infierno así, porque son personas remuneradas, con grandes capacidades que van a poder aportar mucho a la gente. Y una vez si llegan en esa manera va a ser muy difícil salir. Primero, porque no van a hablar alemán y van a estar en muy malas circunstancias. Y los demás, obviamente, cuando ingresan ilegal al país, no los van a tomar bien, no les van a apoyar, se van a poner como piedras en el camino. Por lo mismo es tan importante siempre estar organizado. Y es más, como dijo Caro, lo más que se puede hacer, hacerlo antes de llegar. En este caso, el idioma, ¿sí? Porque es una gran diferencia que vas y no te puedes sentir en casa, no puedes aplicar para trabajos, etcétera. O que vas ya con mucha confianza, sabiendo cómo presentarte, cómo expresarte, cómo negociar salarios, etcétera, ¿sí? Eso como consejo. También creo que ahora teníamos justo esa pregunta de ir a Alemania de turista. También hemos tenido varias personas pero que ya están en la homologación, etcétera, y que van a Alemania solo para aplicar para entrevistas y así asegurarse de obtener mejores ofertas de trabajo. ¿Por qué? Porque las personas te conozcan en persona, etcétera. Y también es como bueno para, si estás eligiendo el visado de oferta de trabajo, ¿no? Bien, también muchas veces las personas preguntan, pero cuando hago la homologación, cuando aprendo el idioma, y si ustedes realmente quieren estar rápido en Alemania, digamos, dentro de un año y no como hacer tardar este proceso de 1, 2, 3, 4 años, yo les recomiendo hacerlo simultáneo. ¿Por qué? Porque si primero hacen la homologación y la migración, toda esa parte, van a llegar a un punto donde no podemos seguir si no tienen el nivel del idioma. Entonces ahí tendrían que, después de llegar a un punto donde no pueden seguir, empezar con el idioma y eso va a alargar todo el proceso. Al revés también. Entonces, lo más ideal es hacer las dos cosas simultáneas si ustedes quieren estar rápido en el nuevo país, ¿sí? Bien, también siento que es muy importante el alemán para la integración, porque cuando uno va a un nuevo país, no quiere vivir en una burbuja, ¿no? Y bueno, yo estando viviendo en Latinoamérica, creo que un gran ejemplo son los gringos, las personas que vienen y solo hablan inglés, que nunca se sumergen a la cultura y realmente viven en una burbuja, nunca se van a sentir en casa, ¿sí? A ustedes yo les recomiendo por el simple hecho de que tal vez quieren, no sé, casarse en Alemania, encontrar un gran esposo, una gran esposa, o tener amigos y también una vida social y en general no tener problemas con
trámites, entender a los correos cuando llegan, etcétera, les recomienda para hacer la vida más fácil, realmente aprender el alemán. Y dicho eso, otra vez para resaltarlo, el idioma no lo veo yo como un requisito, sino una inversión que multiplica tus oportunidades. ¿Sí? Bien. Y bueno, ahí quiero hablar de las creencias que estoy viendo mucho en las personas que están tomando mis asesorías personalizadas, que son las creencias de los latinos, que son que aprender alemán es muy difícil, no, nosotros en Latinoamérica no somos muy buenos para aprender idiomas, solo se puede aprender viviendo allá, no tengo buena memoria, es demasiado difícil. Déjame decirte que no es así. Una gran cosa, bueno, una cosa que yo realicé en esos años que estoy viendo es que en Latinoamérica piensan muchas veces que no son buenos en aprender idiomas, pero porque no hay una gran necesidad de la educación. ¿Por qué? Porque todas las personas que viven en Latino y Sudamérica están alrededor de muchos países que solo hablan español, ¿sí? Obviamente, si uno vive así y normalmente cuando uno va de vacaciones va a los países de vecinos, no hay una gran necesidad de aprender un otro idioma porque español ya es un idioma mundial. Ahora, imagínense en Europa, ¿por qué parece que en Europa nosotros hablamos más idiomas y más fácilmente? Claro, porque nosotros, los países de nosotros son más chiquitos y cada país habla un otro idioma. Entonces, cuando uno va de vacaciones en un país vecino, etcétera, la necesidad de tener que aprender un nuevo idioma es mucho más grande porque no es un idioma mundial, ¿sí? Y por eso tal vez parece que es más difícil. Ustedes no necesitan tener una buena memoria para aprender el idioma. Tampoco es demasiado difícil. Esas son creencias que se pueden trabajar. Parece demasiado difícil cuando estamos traumados de un sistema convencional donde nos han como forzado a aprender de una manera que no nos pertenece. Yo se los digo porque yo en la escuela era malísima. Sinceramente no fue mi forma. Ahora, si encontramos tu forma, tu manera y lo juntamos con tus metas reales que realmente tienes en la vida, verás que el camino se va a construir mucho más fácil. A ver, quería ir atrás. Un momento. Ah, deme un momento. Aquí. Bien, entonces no es cuestión de talento, realmente es cuestión de encontrar a tu método. También quería como contarles un poquito sobre por qué mi metodología funciona tan bien y la metodología convencional no tanto. Nosotros estamos trabajando con muchos profesionales que logran subir 1 a 3 niveles en tan solo 4 meses con una mentoría personalizada. Tenemos muchos médicos y enfermeras que empiezan con 0 y en 4 meses ya tienen un B1. Eso no es magia, les voy a contar por qué es más rápido. En el sistema convencional, normalmente para subir de un nivel tarda entre 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque son cursos genéricos, grupales, donde estás sentado y literal solo te están explicando gramática y tienes muy poco tiempo para practicar. Y así tienes que invertir muchas horas, sentarte ahí cada día y te explican gramática, te hacen ejercicios, etcétera. Seamos muy honestos y transparentes con ustedes. Eso hoy en día se puede hacer gratis con ChatGPT, pero de eso una persona no va a empezar a hablar, ¿sí? Porque el aprendizaje siempre funciona en varios pasos. En el sistema convencional siempre solo tenemos el estudio, pero aparte del estudio, ¿qué es lo que realmente necesitamos? La integración en la vida cotidiana para que nuestra mente reconozca el nuevo idioma en nuestro cerebro. La práctica también, repetición. ¿Cómo funciona la memoria? La memoria no funciona en anotar listas interminables de palabras y memorizarlas, no. Si ustedes no dan el sentido a su cerebro de que eso es información valiosa, no se va a quedar en vuestra mente. Y por eso muchas veces las personas piensan que no están buenos en memorizar.
pero realmente no se trata de memorizar, sino saber integrarlo para que se memoriza automáticamente, inconscientemente, ¿sí? La clave está no en traducir de un idioma al otro, sino en adquirir un nuevo cerebro nativo alemán que les permite hablar desde el primer día y también pensar en alemán, porque como a mí me están ahora escuchando hablar español, yo no tengo que pensar ni en inglés ni en alemán, solo me sale. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi cerebro nativo. Entonces, con mi metodología, que es diferente, ustedes van a estar hablando desde el primer día. Van a tener un plan personalizado según sus metas y su profesión. También brindamos un acompañamiento mental y emocional, ¿sí? Porque una cosa que pasa mucho por cual no estamos avanzando en el aprendizaje de idioma es porque no nos sentimos acompañados. Muchas veces sentimos procrastinación, frustración, ansiedad, síndrome de impostor, miedo, miedo de hablar, etc. Si no trabajamos en esos frenos mentales, no vamos a poder avanzar. Y de hecho, muchas veces las personas que vienen, que tienen esas creencias que son muy malos en el idioma, etc., cuando trabajamos en esos aspectos de creencias y sentimientos, pensamientos, también avanzan mucho más rápido, ¿sí? Porque muchas veces eso es lo que nos frena. Y bueno, también muy importante, en los cursos convencionales muchas veces tienen que aprender cosas genéricas que realmente no se van a adaptar a lo que ustedes realmente necesitan, ¿sí? Todos tenemos metas como más grandes, queremos un visado, queremos trabajar, queremos vivir en este nuevo país. Y para eso también es muy importante tener un aprendizaje adaptado que nos asegura que podemos ir a entrevistas, que podemos pasar el examen, que podemos como crear conexiones en el país que nos pueden como fortalecer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Más que el tiempo, bueno, o el tiempo es que en mi metodología pueden subir 1 a 3 niveles en 4 meses. En el sistema convencional va a tardar más tiempo, tienen que ir a clases grupales y invertir mucho tiempo. Por ejemplo, hemos tenido ahora otro médico, Carlos. Ah, ahí está Carlos, de hecho, de visita. Tal vez nos puede... Carlos, ¿cómo estás? Mira, les cuento, Carlos es un gran caso de éxito. Él es médico, llegó a la mentoría con nosotros con 0 alemán. En 2 meses o 2 meses y pico se certificó con el A1, ya estamos terminando y va a lograr en 4 meses el B1. Estamos en preparación del examen. Carlos, aprovechando que estás aquí, tal vez nos puedes contar un poquito de mi mentoría, cómo te has sentido, cómo fueron los avances. Gracias, sí, qué bueno estar por acá. No sé si me escuchan bien ahí. Bueno, yo realmente siento que sí fue una gran ayuda la mentoría porque realmente estaba muy bloqueado con mi idioma, no lograba hablar, no lograba leer ni entender nada, estaba muy bloqueado y pues fue una gran ayuda, fue como aprender exacto, a enseñarle a tu cerebro pues a procesar el idioma de una forma totalmente diferente y más práctica, más real. Y pues sí, realmente yo pude dar el examen ya, el A2 fue el que ya aprobé. Y realmente no lo hubiera logrado si no hubiera estado con Natalie y con Catarina. Entonces estoy muy agradecido por la ayuda y pues sigo ahorita preparándome para el B1. Espero poder ya sacarlo en unas semanas y pues igual ojalá pueda tenerles buenas noticias de eso también. Súper, y eso tan solo en 4 meses. Eso no es magia, eso es real si tenemos un método que se adapta a sus necesidades y a nuestro tiempo. Y tal vez ahí también para destacar, Carlos es médico, es muy ocupado, tiene muy poco tiempo de inmersión. De hecho, el plan que hemos creado con él tiene una inmersión de tiempo de 20 minutos al día y con tan poco tiempo ya ha logrado certificarse con A2. Eso también para que lo tengan presente. También cuando ustedes están muy ocupados y no tienen tanto tiempo, el aprendizaje del idioma no se trata de sentarse y sufrir 1, 2, 3 horas al día, sino encontrar la manera y ser muy eficiente y inteligente en cómo estás organizando tu tiempo, ¿no? Y qué quieres adquirir. Porque no se trata de aprender 1000 palabras, sino lo que realmente
Nos va a ayudar para las entrevistas, para el certificado, para sentirnos con confianza. Muy bien. Entonces, bueno, justo eso estuvimos hablando, teníamos la suerte que Carlos está aquí directamente, de los resultados que estamos teniendo. Bien. Entonces, ahora también para destacarlo, entonces el alemán no se aprenda, se transforma dentro de ti, ¿sí? Hablar alemán no es solo aprender un idioma, es atreverte a construir una nueva versión de ti. Cada palabra que aprendes te acerca a tu futuro, a la seguridad de hablar con confianza y a la libertad de trabajar donde siempre soñaste, ¿sí? No necesitas esperar el momento perfecto. El momento se vuelve perfecto cuando tú decides empezar. Y literalmente es así. No solo es un sueño o como un cuento de hadas que uno puede trabajar en Alemania. Hoy en día es una realidad y es más fácil que nunca ingresar al país porque tenemos una gran escasez. Hay muchos programas, incluso en el gobierno, que les apoyan, que están como buscando los profesionales, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos mucho envejecimiento en la población y faltan muchas profesiones. Y por lo mismo, si ustedes se ven en Alemania, por favor, toman acción lo más pronto posible para que puedan todavía ingresar con facilidad, obtener buenas ofertas de trabajo. No falta de ofertas laborales, ¿sí? Lo único que falta es que tú te vuelvas en la versión de ti donde confías en ti, donde entiendes que con cada paso que tomas te vas a acercar más a tu meta, que desde hoy, entre los próximos 12 meses, ya puedes estar ejerciendo en el nuevo país. ¿Sí? Si tú te atreves y si te preparas. Y para eso, muy importante todo lo migratorio, pero también iniciar con el idioma desde ya para que puedas destacar en el mercado. Súper bien. Ahora les tengo como una oferta puesta en esa mentoría, en ese webinar con nosotros. Les quiero regalar una asesoría personalizada directamente conmigo, solo para las personas que están hoy en este webinar. Esta asesoría personalizada en cual vamos a revisar tu nivel actual, vamos a revisar los obstáculos que tienes, etcétera, y te voy a crear un plan de estudio adaptado a tus necesidades contigo. Normalmente tiene un valor de 150 euros. Puesta en el webinar, se les voy a dejar en 99 euros. Van a tener incluido el análisis de su nivel y la creación del plan de estudio. Ahora, para hacérselos más fácil de ingresar, los primeros 5 personas que ingresan lo van a hacer directamente conmigo como bonus, no con mi equipo, sino directamente conmigo. Y se les voy a regalar un ebook gratuito sobre, pues es una guía práctica sobre vivir en Alemania. Ahí ya van a tener muchos consejos sobre el transporte público, dónde hacer compras económicas, dónde encontrar un chip para el celular, todo eso, ¿sí? Y para ayudarles aún un poquito más, si ahora no tienen el dinero completo, pueden asegurar su lugar con una reserva de 20 euros hoy. Es dicho, pagan los 20 euros y liquidan el día cuando tenemos la junta. ¿Sí? Eso como de mi parte, como un regalo para que todos puedan avanzar con el aprendizaje. Y bueno, también les voy a dejar aquí mis redes sociales para los que aún no me conocen. También ahí está como mi número cooperativo si tienen preguntas. Ahora también les voy a anotar aquí el otro número de mi equipo. Pues si quieren tener el plan personalizado para que puedan enviar ahí el mensaje directamente. Perfecto. Y ahora me gustaría que aprovechamos también el tiempo para sus preguntas. Bueno, aquí les voy a dar una información mientras organizan las preguntas y es que les envío el link del ebook de homologación completamente gratuito donde hay mucha información sobre qué son profesiones reguladas, los documentos principales que necesitas, así que lo pueden descargar. Se tendrían que meter al chat directamente para poderlo descargar.
Allí está, ya se los envié, es un link en Drive. Bueno, de mi parte les agradezco muchísimo por haber estado aquí esta hora y casi ya 20 minutos conectados. Muchísimas gracias por haber invertido este tiempo en instruirse, en tener conocimiento de lo que realmente quieren hacer. Ya me hubiera gustado a mí tener este tipo de espacio en el 2018, pero no lo tuve. Así que de verdad aprovechen estos espacios que son completamente gratis. Y bueno, de mi parte, solamente me queda decirles esto. Este webinar va a quedar grabado y se va a estar subiendo por partes en las redes sociales. Así que un abrazo para todos. Si no hay más preguntas por aquí, Nata, ¿tienes algo más que decir? Solo que pueden estar muy orgullosos de ustedes mismos que eligieron dar el primer paso, informarse, y verán que en el camino todo se va llegando, ¿no? Muchas veces cuando solo vemos la meta grande nos frustramos, nos da miedo, etcétera, pero realmente pueden creernos que cuando dan el inicio verán que el camino se va abriendo, ¿sí? Y que cada vez va a haber una solución. Bueno, muchísimas gracias a todos y chaito. Nos vemos en un próximo Chao, webinar, en un cuídense próximo mucho. espacio. Chao, chao. Chao.